Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan a un nuevo episodio de El 25, video podcast enfocado en las historias del terremoto del 25 de enero de 1999. Y en esta ocasión hemos decidido salirnos un rato de la Biblioteca Jesús Duque Restrepo de la Sociedad de Mejoras Públicas en Armenia y visitar el hermoso municipio de Córdoba en la cordillera del departamento del Quindío. Aroma de café, susurro de guaduales. Y estamos aquí grabando desde el parque principal del municipio de Córdoba, en un lugar muy especial, Café Mujer, de la Asociación de Mujeres Cafeteras de Córdoba. Y ahí les hacemos la invitación para que nos sigan en este episodio muy especial, en donde estaremos hablando de las historias del terremoto en este municipio, del epicentro del movimiento telúrico sucedido ya hace 25 años. Esto es El 25, quien les habla Luis Restrepo Aristizábal de Luria Comunicaciones, y agradeciendo siempre a nuestro compañero y amigo en esta producción de este video podcast, Danilo Bocanegra. Lo pueden encontrar como Bocanegra Videógrafo, aquí en El 25 desde el municipio de Córdoba. Nos encontramos en el municipio de Córdoba, en la vertiente occidental de la cordillera central, esa hermosa cordillera que tenemos a nuestras espaldas, tan llena de historias, tan llena de tantos recuerdos de hace 25 años, y es por eso que estamos aquí, en este municipio cafetero, en este municipio montañero, tomándonos un rico y delicioso cafecito en un espacio muy especial, lleno de insectos, lleno de aves y lleno también de parceros y personas que han aceptado la invitación del 25 para contarnos un poco esas anécdotas de lo ocurrido hace 25 años y también entender qué sucedía en este municipio como epicentro del terremoto de hace 25 años. Osman, parcero, muchas gracias por aceptar la invitación del 25. Orlando Osman, habitante de acá del municipio de Córdoba, una persona que conocemos ya hace muchos años. Y bueno, gracias por aceptar la invitación del 25, Osman. ¿Cómo va? Lucho, pues a usted y a Danilo, muchísimas gracias por invitarme a ser parte del programa y pues muy contento de que vengan a visitarnos, de que estemos acá en el municipio y pues bueno, que podamos hablar un poco de lo que pasó hace 25 años, que fue traumático para todo el departamento del Quindío. Osman, siempre nos gusta cuando charlamos con la gente en esta travesía tan interesante y tan importante para la pedagogía en cuanto a ordenamiento territorial, para la reconstrucción de la memoria de nuestro departamento del Quindío, es que la gente que nos escuche, que nos ve en el 25, conozca quién es nuestro invitado, quién es Orlando Osman. Bueno, Orlando Osman es un campesino, nacido con partera en el año 1980. Fui estudiante de estas veredas, en vereda rural estuve estudiando, luego hice bachillerato en el Instituto Pijao, me gradué el año del terremoto precisamente, fui uno de los mejores bachilleres en esa época, y luego ya pasé a la universidad y fui un activista social dentro de la Universidad del Quindío. Y los últimos años estuve como ambientalista defendiendo el territorio frente a la minería. Y he hecho procesos políticos, también he estado en ello. Osman, coméntenos un poco en términos generales sobre la historia de Córdoba. ¿Cómo surge este municipio? ¿Qué podemos encontrar acá? Bueno, Córdoba tiene dos formas de su fundación. Se habla de que, por ejemplo, el nombre pertenece a José María Córdoba. En el parque tenemos un busto de él, pero también se habla de que en la frontera, una parte acá más abajo del pueblo, existía una tienda que se llamaba Córdoba y por eso adquiere su nombre. Es un asentamiento de 1912. En 1927 ya adquiere una otra categoría como pueblo y años después viene la fundación ya como municipio. Nosotros dependíamos mucho de Calarcá hasta que pues se logró esa independizarse. Es un pueblo que sirvió de paso también para Pijao. Por aquí pasaba el camino pues viejo que venía desde Calarcá. Un municipio muy importante frente al agua para el departamento del Quindío y norte del Valle. Se produce mucho el agua para allá, con una gran diversidad, biodiversidad, y un pueblo pujante, un pueblo
de gente artesana, hay muchos cultores dentro del municipio, tenemos alrededor de unos 120, 125 cultores, pueblo cafetero, y pues bueno, con las condiciones en las que está ahora el departamento, es uno de los rinconcitos protegidos. El turismo aquí no se ha dado tan fuerte, no tenemos ese impacto como en otros municipios y todavía conservamos un poco la cultura cafetera, que es lo importante de estos municipios. Osman, cuando hablamos en términos ambientales, esa riqueza hídrica que tiene el municipio de Córdoba, recuérdenos un poco qué ríos y quebradas podemos encontrar acá en el municipio. Por nuestro municipio pasa la quebrada La Española, que es la que surte el municipio, su acueducto, es una quebrada pues completamente limpia. Nunca hemos tenido problemas con que se nos vaya el agua por los veranos, baja el caudal, pero siempre ha habido agua en el municipio. Y el río más importante pues es el Río Verde, ¿no? Del cual el Comité de Cafeteros alimenta acueductos para la parte plana del departamento. Estos son los dos principales. Y tenemos al otro costado, limitando con Pijao y con Buenavista, la quebrada Sardineros. Precisamente Sardineros porque tiene 3 tipos de sardinas, y bueno, es un sitio donde años atrás podíamos ir a pescar y comer un muy buen pez. Ya ha mermado su caudal y sus peces, pero todavía siguen existiendo esas especies. ¿Qué nos puede comentar usted sobre esta cordillera, estas montañas tan hermosas que tenemos acá a nuestras espaldas y que son tan características, valga la redundancia, de los municipios cordilleranos del Quindío? Limitamos con Tolima, eran caminos viejos, allí hay caminos de indios, todavía hay caminos de piedra. Existe historia de que Bolívar cruzó cuando su campaña del sur por este lado la usaban. También tenemos pues el Cerro Calarcá, que limitamos con Calarcá precisamente, y por ese lado se bajaba desde el Cañón de las Auras, se pasaba de Anaime o de Chilí, se pasaba por esa montaña y se bajaba justo al Alto del Oso, y desde allí se podía bajar a Córdoba por el lugar que ahora conocemos como la frontera. Entonces, pues son un lugar protegido, un lugar que hace parte del páramo Chilí-Barragán. ¿Qué más podría decirte? No, lleno de biodiversidad, lleno de agua. Un tema de mucha importancia, y más ahora que hablamos de cambio climático, y súmele que también no únicamente estamos acá también para hablar de su historia como una persona habitante de acá del municipio de Córdoba, sino lo que significó también para el pueblo ser el epicentro del terremoto de hace Correcto. 25 años. Entonces, con Osman vamos a hacer un recorrido en zona rural para visitar la vereda, específicamente donde La fue el Siberia, epicentro, la Siberia Siberia, alta. donde fue el epicentro del terremoto de hace 25 años. Correcto. ¿Cómo cambió el terremoto al municipio de Córdoba, Osman? Pues ¿Qué podemos... sucedió después? O sea, ¿cómo impactó el movimiento sísmico a Córdoba? Yo creo que lo impactó positivamente. Bueno, pues una catástrofe, ¿cierto? Pero pues de toda crisis se resurge. El municipio perdió un poco su arquitectura, hay que decirlo, porque cuando llega el Foret, pues todo el mundo piensa que el cemento es mejor que el aguado o que el bambú para la construcción. Y sobre todo para todo lo que significa la guadua aquí dentro en del Córdoba. municipio, correcto. Y se intentó, entonces hubo algunas transformaciones, se hicieron barrios en material, pero también hay barrios que mezclan los dos materiales. Se nota el contraste aquí en el pueblo. Mezclan la guauda y mezclan el cemento, pero también dio pie a que se potencializara la formación de artesanos dentro del municipio en Guaudí. Entonces permitió crear un centro de estudio, permitió crear un grupo de artesanos y varios talleres dentro del municipio. Se permitió tener una emisora, se permitió tener escuelas de formación y talleres de formación. Entonces, eso reanimó un poco a la comunidad que se vio muy afectada, pero también los unió un poco y permitió, como te digo, capacitar a personas y darle un enfoque diferente al municipio. Ahí la Guauda empieza a ser un elemento principal y primordial dentro del municipio de Córdoba. Bueno, aprovechando que estamos aquí, Osman, vamos a hacerle la invitación a todas las personas que ven y escuchan este episodio del 25 para que nos acompañen a hacer este recorrido aquí en el epicentro del terremoto de hace 25 años. Y recuerden
también venir aquí a probar un rico y delicioso café, de este café mujer que lo pueden encontrar aquí en el parque principal de este municipio cordillerano del Quindío. Osman, ¿cómo le parece si nos vamos a recorrer Córdoba y hablar sobre lo que sucedía hace 25 años como epicentro del Perfecto, terremoto? perfecto, me parece excelente. Bueno, Recorremos las calles de Córdoba y recorremos un poco su campo. ahí entonces para que nos sigan vamos a estar recorriendo este hermoso municipio que nos acoge en este día. Lucho, contarte que el parque, por ejemplo, sufrió modificación en la época del terremoto. Tenemos un parque completamente diferente. Ahora tenemos un ágora, ¿cierto? Tenemos un espacio mucho mejor para poder hacer presentaciones con una muy buena tarima. Antes simplemente cruzábamos y era lleno de muros por los lados y teníamos una cancha en el centro. Y, por ejemplo, en esta parte de la calle estaba cortada, la calle no continuaba hacia el otro lado. También contar que la iglesia sufrió bastante en el terremoto, eh, tenía una estructura pues mucho más vieja, todo fue gran parte de la iglesia fue reconstruida y en la esquina teníamos una casa antigua en Bareque que también fue destruida y bueno, fue modificada para darle un nuevo uso. Osman, un recuerdo muy especial que tenemos de Córdoba es en diciembre del 2017, meses después de la consulta popular antimegaminería en el municipio de Pijao, acá vecino de Córdoba, una actividad cultural, artística, muy importante que tuvo el municipio. Estuvimos presentes en aquella época que nos iba a llevar a una consulta popular que se iba a realizar acá en Córdoba, pero que la Corte, en época de Juan Manuel Santos, presidente en aquel momento de Colombia, tumbó muchas de las consultas populares que se estaban realizando por la defensa de los territorios, en esa ocasión de Córdoba. ¿Qué recuerdos tiene y por qué Córdoba es tan importante a tal punto de que se pensó hacer una consulta popular acá en el municipio? Bueno, pues recuerdos muy bonitos porque pudimos hacer marcha carnaval dentro del municipio, pudimos traer gente de distintos departamentos, de donde la colosa regional iba a hacer impacto, Cajamarca, Suroeste Antioqueño, Caldas, Risaralda, inclusive Bogotá. Importante, ¿por qué? Porque es que lo que decíamos hace un rato, el municipio con su Río Verde le ofrece agua a todo el plan del departamento del Quindío y parte del norte del valle. Entonces tocar la cordillera del municipio de Córdoba es tocar los acueductos comunitarios de todo el plan y de Buenavista, del mismo Córdoba, es dejar a los campesinos sin agua. También lo que hablábamos de la riqueza que tiene en biodiversidad, pues es pasar al otro lado de la montaña, es pasar al Tolima, pero también es todas esas especies que tenemos allá arriba cuando bajan a este lugar o pueden subir en verano. Era una parte fundamental hacia Pijao, nuestra mina acá iba a tocar Pijao y Córdoba, pero también la mina iba a tocar el pueblo, iba a tocar el casco urbano. Nosotros acá adelantamos un proceso muy importante que nos sirvió también para atraer la gente, para llevarla a Pijao, para llevarla a Cajamarca. Pudimos hacer una muy buena discusión dentro del municipio, pudimos juntar personas de todo tipo, hasta la administración en esa época en que lo políticamente estábamos distantes, pero nos juntamos, éramos un solo cuerpo para defender el municipio frente a la minería. Es más, es un municipio que tiene 5 veredas que hacen parte del paisaje cultural cafetero, 3 de zona de amortiguamiento y 2 como paisaje como tal. Es en la parte baja, si dejábamos tocar la montaña, este paisaje se iba a desaparecer, entonces no tendría sentido tampoco esa declaratoria. Eso hacía que el municipio fuese pues primordial para nosotros. Yo estaba estudiando en la universidad y decidí retirarme de la U, venirme para el municipio de Córdoba y mirar qué podíamos hacer. Acá hicimos experimentos de pedagogía con distintas organizaciones, con distintos sectores, que nos sirvió también para replicar en otros municipios después. Bueno, mientras les dejamos este hermoso paisaje en donde, Osman, podemos ver parte de lo que es la olla del Quindío, eso que usted nos explicaba, cómo se nota el contraste entre la montaña, hacia donde vamos a seguir haciendo este recorrido, con el plano, viendo esas características que tiene también el municipio de Córdoba. Entonces vamos a seguir con el recorrido acá por Córdoba.
Osman, cuéntenos un poco sobre la importancia de la guadua para el municipio de Córdoba y bueno, también cuéntenos en qué lugar nos encontramos. Bueno, pues como decíamos ahorita, la guadua para Córdoba fue un elemento principal después del terremoto. Pues sus casas antes eran en bareque, la gran mayoría aún se conservan, pero fue la fuente para que muchos cordobenses pudieran salir adelante, pudieran trabajar artesanía, pudieran hacer nuevos productos, pudieran innovar. Igual ya teníamos una historia con Jair Londoño, el que hizo la Catedral de Buga, pequeñita. Tenemos el Centro Nacional para el Bambú La Guauda. Y pues también podemos ver que dentro de la reconstrucción, como en el lugar donde nos encontramos, la Casa de la Cultura, se utilizó lo que decíamos, la guauda mezclada con el cemento y pues una forma de innovación para las construcciones dentro del municipio, ¿cierto? Le da una Sí, sismoresistencia, le eso, da hablando una en estética, términos le da una... arquitectónicos y también de la resistencia frente a un terremoto, ¿qué tan fuerte es la guadua? No, pues la guauda es como un acero y es muy flexible. Entonces, nos permite acá, primero, ser sismo resistente, pero también nos permite recobrar un poco las raíces del municipio, trabajar con los materiales propios del municipio, con los artesanos del municipio y embellecer, porque como podemos ver, la Casa de la Cultura es un espacio muy bonito, eh, donde los artesanos del mismo pueblo pues trabajaron, metieron su mano y dieron sus aportes. Osman, uno de los aspectos más importantes que también hemos querido destacar desde el 25 es esa arquitectura tradicional que tristemente muchos de los municipios del Quindío, más que todo Armenia, en ese proceso de transformación, de expansión de la urbe, eh, ha venido cambiando a lo largo de las últimas décadas. Nos encontramos con una casa muy especial, con una fachada que demuestra la cantidad de años que tiene y Ujú. que es tan interesante en el sentido que se ha logrado mantener a lo largo del tiempo. ¿Qué nos puede comentar usted sobre esta casa? Pues Lucho, esta casa es de las más antiguas que tenemos en el municipio. Es una casa que puede estar alrededor de los 112, 115 años más o menos. La casa contaba, no sé si aún, pero cuenta con un nacimiento interno. Cuando no había acueducto en el municipio, pues de acá venían a tomar agua muchos de los pobladores. Y pues como puedes ver, no cayeron en ese juego de cambiar el material que tenían por cemento, ¿cierto? Sí, tiene un estuco, tiene algunas pequeñas mejoras, pero su estructura como tal se conserva. Entonces es una casa emblemática para el patrimonio del municipio. Sí, vimos con tristeza que no solo en Armenia, sino en muchos municipios, la gente decidió cambiar el cemento y el ladrillo en vez del bareque. Creyeron que el bareque era casa de pobres, creyeron que el cemento pues, era algo mucho más lujoso. Era sinónimo de desarrollo. Exacto, correcto. Pero lo que nos damos cuenta es que es al contrario, ¿no? El cemento, otro temblor se parte, se tarja el ladrillo, pero es frío, se escucha el ruido de la calle. Con el bareque no tenemos esa dificultad. El bareque nos protegía del sonido de afuera, no salía el sonido tampoco de la casa hacia la calle, pero también mantenía un microclima. No hacía mucho calor, no hacía mucho frío, y si llegaba a haber un temblor o algo fuerte, pues la casa simplemente se pegaba una sacudidita y había que estucar o coger otra vez la mierdita de la vaca y empañetar un poco, pero era todo lo que había que hacer. Y casas muy salubres, porque vos coges y le echas cal y con eso eliminabas cualquier tipo de virus o bacteria que existiera Muchas dentro de de los esas hogares. tradiciones se han perdido durante los últimos años, ¿no? Entender esa relación de nosotros como seres humanos, pero también de entender el tipo de madera, el tipo de guado, el tipo de techo. Sí, la arquitectura moderna y el consumismo nos ha llevado precisamente a querer cambiar esas formas de vida que teníamos, que eran mucho más económicas para las personas, porque podían construir sus casas mucho más fácil con estos materiales que se encontraban dentro de los territorios, pero también eran casas mucho más seguras, mucho más confortables. Veíamos casas altas, ya no tan pequeñas, con cuartos muy amplios, con habitaciones que se conectaban unas con las otras, con la posibilidad de uno extenderse, que el hijo
se casaba y entonces podía construir la casa enseguida y llevaba la misma arquitectura. O sea, eran cosas muy bonitas porque se trabajaba más en familia, tenían patios centrales donde la familia se podía encontrar. Ahora lo que vemos son cárceles, son simplemente unas cajitas muy pequeñas donde la gente vive apretada e incomunicada con los vecinos. O cuando no estén comunicadas es que comparten la misma pared y se escucha cualquier quejido que haya de un lado o del otro, incomodando a las personas. Seguimos haciendo este recorrido desde el 25 Video Podcast, desde el municipio de Córdoba. Es como un salón así grande, sí, sí. Estamos subiendo por la vereda Siberia Alta del municipio de Córdoba y este es un punto para destacar también en cuanto al contexto histórico, Osman, y para todas las personas que siguen el 25, de lo vivido en estas tierras cordilleranas durante la época conocida como la violencia, años 40, años 50, años 60. En aquel entonces el municipio de Córdoba, de tendencia liberal, el municipio de Pijao, hacia donde nos conduce esta vía de tendencia conservadora, Osman, muchas historias que narran la intensidad y la crudeza de la violencia, de cómo se enfrentaban por el color rojo, por el color azul, de cómo descabezaban a la gente en aquella época cuando se hablaba del corte de franela, corte de corbata, y lo que tristemente nos demostró también el informe de la Comisión de la Verdad cuando se habla del eje cafetero y el Quindío, el corte de ganso, que se decía que era propio del Quindío cuando hacía parte del viejo Caldas, Osman. Esta zona sufrió mucha violencia en aquella época. ¿Qué podemos recordar también de esas épocas tan complejas vividas en estas montañas? Obviamente no me tocó esa violencia, le tocó a mis padres. Mi papá es del municipio de Córdoba, mi mamá es del municipio de Pijao. Y mi padre me contaba que en la vereda La Concha, él vivía con la mamá y con el padrastro, y a las 2, 1, 2 de la mañana les tocaba salir corriendo, dejar todo en la casa y ir a dormir a los cafetales, porque venían entonces los conservadores a matar a los liberales. Y Los cuando no, pájaros en aquella época, ¿no? correcto, y cuando no, era el contrario. Entonces eran los liberales quienes salían a matar conservadores y bueno, tener un tipo de relación con cualquier conservador o ser compadre de un conservador era bastante peligroso. Pero no solo hablamos de Efraín González y no solo hablamos de chispas, ¿cierto? De los dos bandos. Tenemos que hablar también del ejército, porque en el municipio de Córdoba en los 50 el ejército encerró a los hombres en el parque, a las mujeres y los niños en la iglesia y desaparecieron personas. Eso es algo que aún le debemos a Córdoba. No sabemos qué se hicieron esas personas que el ejército colombiano se llevó. ¿Dónde están? No aparecieron. Es triste porque ahora con el proceso de paz y con la JEP hablamos de exhumar cementerios, pero Córdoba no aparece para la exhumación y tenemos 2 cementerios. Y fuera de eso, no es un municipio priorizado para la paz. Pero acá tuvimos no solo esa violencia interpartidista, sino que también tuvimos la violencia con las FARC, ¿cierto? Acá hubo muchas personas que murieron a causa de las FARC por chismes, por mentiras, por envidias, por lo que hubiese sido, pero se sufrió la violencia en esa época. Es curioso ver ahora, por ejemplo, en el municipio de Córdoba, en una mesa, en un café, ver sentados a una víctima, ver sentados a un paramilitar y ver sentados a un guerrillero, ¿cierto? O auxiliares de estos grupos, verlos sentados tomando un café, jugando billar, es un ejemplo de reconciliación, pero es un municipio que no está priorizado, es un municipio al que no le pusieron el ojo. Córdoba tiene alrededor de 1.400 víctimas, ya hablamos de una población de 6.000, o sea que estamos hablando casi del 25%, un 24 algo por ciento de su población aparece como víctima de conflicto, pero no está priorizado. A nosotros nos preocupa, hemos hablado con Ministerio, Viceministerio del Interior y con otras organizaciones para ver cómo podemos llamar esa atención. También hay que decirlo que las administraciones públicas no le han metido la fuerza que debería ser. Acá se hizo una mesa de paz, pero la mesa de paz era los funcionarios de la administración, los contratistas, reemplazaban a las organizaciones sociales. También hay que contar que, bueno,
tuvimos cuando Arcesio Domínguez quería convertir al municipio en el cuartel de los trabajadores, o sea, el lugar donde habitaran sus trabajadores como en una finca, y Córdoba hacer su finca entera, porque estaba muy fácil para sacarlo a la Tebaida y para el tren. También se sufrió mucha violencia en esa época, porque entonces me vende usted o le compro a la viuda, esos eran los términos que se utilizaban. Algo semejante con las aguacateras en Pijao también hace unos días atrás, hace un tiempo atrás. Eh, También tuvimos violencia cuando hubo minería. En Carniceros llegaron algunos mineros y era terrible para la gente del pueblo cuando estas personas bajaban y se emborrachaban porque había mucho conflicto. Eh, Córdoba ha tenido historia de conflicto recientes. Cuando se trajeron los indígenas en Vera para acá sin un estudio previo ni una contextualización para la comunidad de Córdoba y para ellos, también hubo enfrentamientos entre los dos, entre campesinos e indígenas. Mm, pero se ha ido superando todo esto. Es necesario que el gobierno nacional, ahora en el proceso de paz, pues enfoque un poco más la mirada en el municipio de Córdoba, porque pues hemos estado abandonados. Y como te digo, a mí me parece triste saber que el ejército colombiano se llevó personas en los 50 de este municipio y todavía no sepamos dónde están. Cuando caminamos estas veredas, se nota una tranquilidad en el ambiente, en la naturaleza, escuchamos las aves, de hecho es un municipio muy interesante para hacer avistamiento de aves, hemos visto y escuchado muchas aves en este recorrido, pero eso tampoco nos quita, como nos cuenta usted y como están en esas historias muchas veces no contadas de la realidad que vivió este municipio, siendo un municipio cordillerano y de todo lo que sucedía en estas veredas, porque también nos cuentan cómo llegaban los camiones Armenia en los años 40, 50, 60, llenos de cadáveres cuando bajaban de los municipios cordilleranos. Entonces, el Quindío también tuvo un impacto muy alto en la violencia, en ese periodo que llamamos violencia, pero esa historia desafortunadamente se fue quedando en olvido y apenas ahora se está volviendo a hablar de todas estas historias que, como usted lo dice, las taparon a propósito, pero que Sí. estamos haciendo también el ejercicio con muchas otras personas de volver a escudriñar por ahí, es que vea, sucedió esto en el Quindío también la violencia bipartidista fue muy fuerte, pero bueno, es un trabajo que poco a poco hemos venido a ir realizando. Eh, la promesa del turismo ha hecho que la gente olvide las historias o las quiera esconder, porque no quieren ser un municipio con referentes de violencia. No quieren que dentro de sus historias o dentro de esas visitas la gente diga, ah, pero es que es un municipio que tuvo guerrilla, que tuvo muertos, que tuvo... Entonces quieren tapar eso un poco. Eh, Uno diría que, bueno, sí, no es tan violento como lo han dicho. Cuando nosotros íbamos a la ciudad o entramos a estudiar a la universidad nos decían guerrilleros. Yo no pude Estaba el pagar estigma. servicio, yo no pagué Ujú. servicio que porque los de Génova, Pijao y Córdoba éramos guerrilleros. Eh, bueno, Un eso estigma que es incluso se vivió hasta hace muy pocos años aquí correcto. en el Quindío, ¿no? Pero si vos venías a este territorio en esa época, no era esa violencia que decían, ni era tan peligroso como decían. Porque la presencia pues siempre estuvo en la parte alta de la montaña, ¿cierto? Y no eran los pobladores de Córdoba, también hay que decirlo. Ahora con este nuevo rumor de un nuevo grupo o de un nuevo bloque central dentro de la cordillera, pues vuelven otra vez y nos ponen en la mira y nos afectan para las visitas de las personas y para poder caminar tranquilamente. Pero como tú decías hace un momento, uno camina por estos caminos, por estas carreteras y lo único que uno encuentra es la naturaleza. El único sonido que se encuentra es el de las aves y el de las aguas. Entonces es un lugar tranquilo, es un lugar pacífico, que tenemos deudas históricas, que hay que sanar, porque son heridas que hay que sanar. Pero pues podríamos decir, como dicen de otros lugares, un remanso de paz, ¿cierto? Aquí los conflictos no son mayores en esta época, lo que te decía hace un momento, aquí vemos sentadas las partes del conflicto, sentados tomándose en un café, jugando billar, tomándose en una cerveza. Entonces es un proceso bonito de reconciliación, pero insisto que el gobierno nacional tiene que ponerle el ojo y realmente el municipio debería entrar dentro de los municipios priorizados, porque hay historias que hay que contar, hay verdades que hay que sacar a la luz y necesitamos respuestas. Seguimos recorriendo las veredas en las montañas del municipio de Córdoba, en el Quindío.
Osman, nos vamos acercando cada vez más al epicentro del terremoto del 25 de enero de 1999, acá en el municipio de Córdoba. Específicamente, ¿en qué lugar nos encontramos? Lucho, nos encontramos en la vereda Siberia Alta, justo al lado de la escuela rural, y al frente tenemos la finca La Moravia. En este lugar, precisamente en esas casas que vemos allá al fondo, al lado de los helechos arbóreos, se dio el epicentro, fue el epicentro del terremoto de 1999. Yo recuerdo hace muchos años haber visto una fotografía, no sé si de pronto en algún registro histórico, en algún archivo, puntualmente no recuerdo, pero era ver una grieta que había dejado el sismo y se notaba cómo la magnitud de la energía, de cómo había rasgado la tierra, el punto exacto del epicentro. ¿Qué recuerda usted de eso? Pues yo estaba estudiando en el municipio de Pijao, en 11, y bajamos con los profesores a dar un paseo por este lado, caminando por Carniceros, pues que tiene una vista muy hermosa. Llegamos a este sitio y esto era potrero. Todo esto era potrero. Y sí, precisamente cruzamos hasta el lado de allá. Y lo que tú encontrabas era un agujero por ahí de unas 3 personas de profundidad más o menos, con un diámetro siempre amplio, y se veía como una huaca cuando la tierra se desfonda. Eso fue lo que encontramos. Y tarjaduras en el suelo por todos lados. Se veía muy frágil la tierra, se veía muy debilitada, y bueno, era un poco asustador, un poco miedoso pues estar Sí. en ese lugar. Eh, pero como vemos, pues la finca ya empezó a ser ocupada, se parceló, ahí fue el punto del epicentro. Y cabe destacar, y es algo también que hemos nombrado mucho en el 25, son las características geológicas que tiene nuestro departamento, ¿cierto? Al ser una zona cordillerana, al tener estas fallas geológicas, al reconocer el territorio también desde el aspecto de las características que tiene su Mm. suelo, podríamos decir que esta es una zona que en caso de que vuelva a ocurrir un terremoto sería de alto riesgo. Sí, 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 por supuesto. Ya lo vivimos con el 99, y son cosas que se van a repetir porque la Tierra aún tiene esas cicatrices. Son cicatrices que no han sanado, ¿cierto? Aunque hayan pasado para nosotros 24, 25 años, eh, para la edad de la Tierra es muy poco. Entonces, aunque superficialmente podamos ver que está un poquito protegido, que ya no hay grietas, que ya no hay esos hundimientos, con una sacudida de esa magnitud o un poco mayor, volvemos a ver esos efectos, volvemos a ver la tierra tarjarse, volvemos a ver los hundimientos, volvemos a ver los deslizamientos de tierra, los aludes. Y es una zona que ha sido afectada en invierno, se ve cómo se derrumba, o sea, la tierra todavía no está muy sólida. Y hay que decir también que es tierra volcánica, entonces tampoco es que sea tierra construida en el mismo lugar y apisonada en el mismo lugar, sino que es tierra que ha llegado a través de otros tipos de medios, ¿no? Pero sería preocupante donde vuelva a haber un terremoto, donde este lugar vuelva a ser un epicentro, porque podría ser catastrófico, el daño podría ser muchísimo mayor. Bueno, y hablando de epicentro, vamos a dirigirnos bien dentro del cañón de donde se generó el movimiento sísmico de hace 25 años, Osman. Adentrémonos al origen. No, esa era una otra vez este camino. Nos encontramos en la vereda Siberia Alta, parcelación La Moravia, finca El Bosque.
aquí en la zona cordillerana del municipio de Córdoba, con una vista muy bella de parte de la zona cordillerana, pero también de la olla del Quindío, que incluso nos permite ver partes de la ciudad de Armenia y de cómo el aguacero que nos cogió hace pocos minutos nos hizo ubicarnos acá en un espacio muy reconocido antiguamente porque también representaba esos caminos que cruzaba antiguamente el departamento del Quindío con el departamento del Tolima, Ujú. caminos que fueron utilizados por las comunidades indígenas que se encontraban en este territorio hace ya tantos siglos, y caminos y rutas que también han sido parte de las historias de vida de los campesinos de esta tierra. Osman, cuéntenos un poco la importancia de esos caminos que se encuentran ubicados acá en Córdoba. Bueno, como hablábamos hace un rato, pues acá teníamos el paso de Tolima hacia el Quindío. Allí en la parte de abajo, en el Alto del Oso, el Cerro Calarcá, pues era un sitio de cruce de la gente que venía del Tolima. En un texto que de Benjamín Baena Hoyos, que se llama El río corre hacia atrás, cuenta cómo bajaban por ese lado, cómo veían esta parte de la cuenca, cómo desde ese cerro se podía ver la laguna de Maraveles, y ahora pues simplemente es un valle, pero antes era una laguna, y pues era nuestra conexión con Tolima. Como sabemos, pues el Más o menos Quindío, eso finalizando siglo XIX. terminando siglo Sí. XIX más o menos, correcto. Era que se hacían esos recorridos mientras fue invadiendo, o más bien fueron llegando colonos a lo que ahora es el departamento del Quindío. Que pues no solo teníamos al Valle, que eso era eh, una provincia del Valle, de la gobernación de Popayán, sino que después pues empezaron a llegar la gente del Tolima por ese lado, y bueno, ya después lo que conocemos cuando bajaron los antioqueños con los machetes santanderianos a terminar de colonizar estas tierras. Osman, cuéntenos un poco sobre cómo fue también ese proceso de reconstrucción del municipio de Córdoba, más que todo en la zona rural, que tiene que ver también con un proceso muy interesante alrededor de la agroecología, lo que fue también un tema o una organización llamada Surcos Comunitarios, y la presencia también del profe Guillermo Castaño en estas iniciativas. Pues Lucho, eso fue una fortuna para el municipio. ¿Por qué? Porque Cristina y Guillermo Castaño, a través de su corporación Surcos Comunitarios, llegan a trabajar a la vereda Travesías, empiezan a juntar más veredas, La Concha, La Siberia, bueno, Bellavista, Río Verde, y justo en esas épocas ocurre el terremoto y son ellos los que inician un primer inventario, por decirlo así, un levantamiento de información del estado de las familias campesinas en el municipio de Córdoba. Quiénes se les había caído la casa, quiénes estaban sin alimentos, quiénes no tenían acceso a sus fincas pues, por deslizamientos y este tipo de cosas, pero también fueron ellos los que hicieron la alerta para que institutos de otras regiones del mundo, especialmente de Europa, pudieran analizar lo que estaba pasando acá y también obviamente traer la ayuda, ¿no? Porque a través de estas organizaciones fue que empezaron a llegar las ayudas. Los alcaldes los veíamos sin saber qué hacer. Los alcaldes, por ejemplo, en el caso de Pijao, el alcalde muy bien vestido para arriba y para abajo, pero no sabían en qué invertir los recursos que tenían en el municipio, no sabían cómo resolver la situación. Estas organizaciones pues, se han dedicado a trabajar con comunidades, entonces son más propensas o tienen mejor conocimiento de cómo resolver estas dificultades, porque siempre han llegado a las comunidades a resolver problemas, entonces sabían cómo resolver el problema. El Surcos Comunitarios tenía ya carnetizado a mucha gente de la región, a muchas familias campesinas, y sí, se estaba haciendo un proceso de recuperación de memoria, de historia, de agroecología, de oficios que se habían olvidado, y esto permitió que a través de esa red que ellos ya habían tendido se pudiera generar esa primera alerta o ese primer informe del estado de las familias cordobenses después del terremoto. Osman, en el 25 nos gusta mucho hablar también e incentivar también a la comunidad con respecto a hablar sobre geografía, una materia que lamentablemente nuestro sistema educativo ha dejado de lado cuando es tan importante para conocer y reconocer nuestro Uh territorio. -huh. Cuando vemos la situación geográfica,
desde esta zona tan quebrada, tan montañosa, de esta zona cordillerana del municipio de Córdoba. Y cuando estamos cerca, estamos a pocos metros, sino que la lluvia nos paró un momento del punto exacto donde fue el epicentro del terremoto de hace 25 años. ¿Cómo ha sido también la forma de cómo las comunidades rurales de Córdoba se han adaptado a esa forma tan quebrada, no tan plana de esta zona cordillerana? O sea, cómo relacionarnos también con una zona tan montañosa que tiene muchos riesgos, pero que nos permite también estar más afines a los encantos de la naturaleza y de la montaña. Bueno, nosotros teníamos una muy buena tradición antes y era pues los bosques cafeteros, ¿cierto? Entonces eso nos permitía que la diversidad que había Sí. de plantas y de tamaños de especies de árboles Por y ejemplo, ¿qué, arbustos, de lo que usted conoce, qué tipo de árboles podemos encontrar en esta zona? pues aquí podemos encontrar balsos, yarumos, podemos encontrar guamos, podemos encontrar nísperos, podemos encontrar aguacates, podemos encontrar laureles, robles, cedros. Ya laureles y robles ya muy pocos. Todo fue devastado de cierta manera cuando el comité trae la nueva semilla del Variedad Colombia, que era libre exposición, entonces pues pelamos un poco la montaña, pero se ha ido recuperando nuevamente por algunos campesinos ese repoblamiento de árboles y bueno, estas son algunas de las especies que encontramos. Sí. Eh, el comité a veces incentiva que sembremos árboles, pero nos trae nogales cafeteros. El nogal cafetero es muy bueno para la madera, pero su raíz es muy superficial y absorbe mucho los nutrientes del suelo, entonces no permite para otras plantas que crezcan o que tengan unos buenos nutrientes. Las plantas que teníamos antes, los árboles que teníamos antes eran especiales para ese tipo de suelo y para nuestro arábigo, para nuestro borbón, que nos permitía no hacer tanta de hierba, no teníamos que hacer tanta limpieza porque la sombra impedía un poco el crecimiento, tanta hojarasca impedía un poco el crecimiento, pero el suelo mantenía nutrido y lleno de humedad, que era lo interesante. En diversas conversaciones con el profesor Guillermo Castaño, nos comentaba de un término del sistema agrocafetalero. Sí, el sistema agrocafetalero se refería un poco a Mm. eso, a esa diversidad que había. No solo estaba el cultivo de café, sino que el cultivo de café estaba dentro del bosque. No se sembraba el café y luego se construía un bosque o se sembraba un bosque, sino que a través del bosque que ya había se creaban algunos pequeños claros, se hacían unos descumbres, un oficio que se está perdiendo, y podas, se les llama ahora, y ahí permitía entonces que el café arábigo pudiese sobrevivir. Se hacían podas para manejar hongos, especialmente las cantidades de humedades, y pues era diverso y permitía que estuviesen frutales, estuviesen maderables y bueno, el plátano, el café acompañado. Bueno, y esto hace parte de nuestro ecosistema aquí en la cordillera del Quindío. Mientras cae una lluvia torrencial, sigan siempre en sintonía con el 25 Video Podcast haciendo esta reconstrucción desde este punto cercano al epicentro del terremoto de 1999. Pues contándoles que pues por acá llueve demasiado, pues cuando se pone a llover esto por acá, en sí es horrible cuando así ventea demasiado, la nieblina, también cuando se crecen las quebradas y todo eso. Pues nosotros vivimos aquí pues yo vivo acá hace como 7 años vivo yo acá porque mi abuela llegó primero que yo. Ella llegó acá primero que yo, después llegué yo acá y pues en sí por acá es muy bueno, pero en sí siempre está retiradito del pueblo y queda difícil para cuando uno va a comprar alguna cosa, siempre queda retiradito. Y en esas, así como cuando está lloviendo mucho, es muy difícil para salir al pueblo como para comprar las cosas así. Siempre es difícil porque allá como ustedes están acá encerrados para ahorita poder salir para el pueblo, están así difícil. Bueno, y estamos encerrados, como lo dice nuestro amigo Manuel. Seguimos aquí en la finca El Bosque, en lo más alto o subiendo la montaña, aquí en Córdoba, Quindío, en la vereda Siberia Alta. Y pues nuestra intención en este episodio del 25 era subir
hasta el punto exacto donde fue el epicentro del terremoto del 25 de enero de 1999. De hecho, estamos a pocos metros arriba en la montaña se encuentra lo que algunos de los pobladores de esta vereda nos han comentado sobre lo que sucedió, pero la lluvia nos ha cortado un poco el paso, es difícil subir esta montaña por las condiciones climáticas tan adversas que tenemos dentro de nuestro ecosistema quindiano, pero bueno, también nos permite tomarnos un rico y delicioso café en esta finca de doña Dora, que nos ha compartido un poquito de nuestro café, a Orlando Osman, nuestro invitado de hoy, y a nuestro amigo Danilo, que también hace parte de la producción de El 25. Pero en este momento nos encontramos con Samuel y Manuel. Ellos son parte de los habitantes de esta vereda y nos los encontramos acá cuando llegamos a grabar y pues empezamos una conversa muy amena sobre la historia de vida de ellos, sobre lo que se siente vivir en esta tierra y sobre lo que les han comentado de cómo fue el terremoto de hace 25 años. Entonces ya Manuel nos comentaba un poco algunas de las características y también queremos escuchar a Samuel. Samuel, ¿cómo estás? Muy bien. Coméntanos qué sientes o para ti qué es vivir en esta montaña. Pues se siente un poco el frío, pero es muy bueno vivir por aquí porque pues, uno puede sembrar los propios cultivos y todas las cosas. ¿Qué tipo de cultivos tienen aquí en esta tierra? Pues cilantro, zanahoria, repollo y tenemos arracacha, frijoles, maíz y muchas cosas. Y principalmente el café y el plátano. Sí. Principalmente lo que es el café y el plátano y también la guagua. Eso es muy tradicional de acá del Quindío. Hasta lo mismo lo dice que susurro de guaudales, no me acuerdo bien, pero algo así dice. Sí, algo Aroma de así. café, Aroma de susurro sí, de guaduales. algo así dice, sí. ¿Qué es lo más lindo que les parece a ustedes de vivir en esta finca? Pues que uno está por acá y pues los animales. ¿Qué animales hay acá? No, aquí Los guatines, no, las diversos, culebras, Muchas varios, aves, ¿no? pájaros. los micos. ¿Los micos? ¿Qué Sí, micos hay hay acá? micos. Pues por ahí pasan De a los- veces de ojos noche chiquiticos. Sí. los árboles. Hay unos miquitos chiquitos, hay colibríes, barranquillos, turpiales, no, hay muchas diversas especies. Muy ¿Y a bueno. ustedes qué piensan de que en esta zona del Quindío haya tantas especies de animales? Para Eh, ustedes consideran que es importante de que acá haya muchos animales. Sí, Sí. sí, sin embargo se han extinguido muchas por la población que ha llegado acá a esta vereda en sí. Cuando nosotros llegamos éramos como los terceros y en sí pues habían más árboles y más así cosas, entonces habían más especies. Por allí, en la quebradita que hay por allí pasaban los ¿Y micos. sabes cómo se llama la quebrada? No, eso es un nacimiento ahí, pero Sí. por ahí pasaban los micos. Y ahorita como ya tumbaron los palos y ya hay más gente, ya no pasan por ahí. Bueno, y hablando del terremoto, ¿qué les han comentado de qué fue el terremoto? No, pues que el terremoto fue una cosa muy impresionante, que se vivió en Armenia, en Córdoba y en Pereira en ciertas partes se sintió fuerte y en unas más o menos. Y pues que acabó con la mayoría de Armenia prácticamente y la mitad de Córdoba. ¿Saben, por ejemplo, el epicentro, o sea, el lugar donde se originó el golpe que hizo que muchas construcciones se cayeran? Pues sí, a nosotros nos han contado pues que allá arriba donde nosotros le estábamos contando que queda el hueco. El hueco. ¿Cómo es el hueco? Pues Es cuando como- nosotros llegamos era hondísimo, nos tocó que echarle palos, maderas, tierra para taparlo. Sin embargo tiene un hondor por ahí de 4 o 5 metros, por ahí 4 o 5 metros. ¿Cómo ves tú el hueco del epicentro del terremoto? Pues cuando también nosotros llegamos, pero también era un hueco muy grande, pero como dice Emanuel, lo fueron tapando hasta que casi lo tapaban, pero después eso se hundió Se otro volvió a- poco más y ya. Y surgió otro hueco más arriba. ¿Sí? Sí, sí, sí.
uno que otro hueco. ¿Y por qué creen ustedes que se forman esos huecos? ¿Qué creen Pues ustedes? seguro la tierra ahí como la grieta donde se abrió cuando sufrió el terremoto, pues de pronto dejó algunos por debajo de la tierra, algunas grietas, entonces por ahí cuando tiembla o ahí así debajo de la tierra muy leve se puede hundir la tierra que queda encima. Ustedes me comentaban ahora del temblor que hubo en enero, que ustedes lo sintieron muy duro. A usted le Sí, tocó a mí me en tocó en Pereira. Pereira, se ¿Cómo sacudió se sintió allá? muy duro. La verdad, sí, yo hizo como 3, 4 sacudidas y yo me paré, yo estaba dormido cuando como la segunda me paré, cuando me fui a parar yo me paré y me volvió a mandar al suelo. Y nunca antes había sentido un temblor tan fuerte. No, una vez sí, aquí lo sentí, una vez hubo uno acá, pues no me Sí. acuerdo en sí qué fecha fue, pero sí hubo uno también aquí duro. Y Sí, tú, y sí. tú nos comentaste que lo sentiste acá. ¿Cómo sentiste el Sí, temblor? yo estaba durmiendo bien por la mañana cuando comenzó a moverse la casa y el cuarto de nosotros, el televisor casi se cae y cuando yo me iba a parar no era capaz de pararme. Siempre fue durito el temblor y fue a horas de la mañana. Todo el mundo prácticamente estaba dormido, todos salimos asustados a ver qué era lo que había Sí. pasado a los vecinos y todo. A ustedes, por ejemplo, en la escuela, en el colegio donde estudian, ¿les han dicho algo de por qué tiembla tanto acá en el Quindío? No. No saben. Pues la verdad era que es que porque aquí ahí porque antes hubo volcanes, algo así fue que lo que dijeron, no me acuerdo si fue así, que Sí. antes, que porque hay unos volcanes y que ellos ya antes se han dejado, ¿cómo es que se llama eso? Se han, como cuando ya no vuelven se han como que ya no volvieron A a tener actividad. erosionar, si Ujú. actividad, ya son inactivos. Entonces, cuando ellos como que tienen unas placas, entonces cuando las placas se mueven así y se rozan, eh, se producen esos leves temblores y a veces se puede producir un terremoto como pasó Eso es lo que sucede lo aquí que en el pasó. Quindío. Una última pregunta. ¿Por qué es tan importante proteger, cuidar la naturaleza, las montañas, el agua, los ríos? ¿Por qué es importante? Pues Porque porque si no cuidaríamos los nacimientos, en sí nos quedaríamos sin agua, porque nosotros aquí en esta casa nos abastecemos de un nacimiento Sí. y en sí lo protegemos mucho, sembrándole árboles y todo eso. Entonces en sí si nosotros acabamos con todo lo que son los árboles y todo, se secarían los nacimientos y se desaparecerían diversas especies de animales, como pasan en ciertas partes que están extinguiendo diversas especies de animales. Entonces, por sí, toca que cuidar los árboles porque esos son el oxígeno de acá de nosotros. Y para Samuel, ¿por qué es importante? Porque si uno tumba los árboles son los que nos dan oxígeno a nosotros. Y si uno los tala o los tumba y acaba con los bosques, entonces el ser humano podría morir. Bueno, ya escucharon a Manuel, a Samuel, realmente tienen muy clara la situación, conocen su territorio, lo viven, reconocen también muchas de las problemáticas que suceden en el departamento del Quindío y en el ámbito mundial, problemáticas con respecto al clima que nos están afectando como seres humanos. No vivieron el terremoto de hace 25 años, pero conocen su historia, porque su familia también ha hecho el ejercicio de compartirles esas memorias y porque pues son personas únicas que tienen, no sé, diría uno, la importancia de vivir específicamente en el epicentro de donde fue el terremoto del 25 de enero de 1999 y conocen su historia y conocen el lugar. Así que a Manuel y a Samuel, muchas gracias por participar de este espacio. Realmente es muy valioso también lo que ustedes nos cuentan porque, como lo decíamos, conocen del tema y tienen un mensaje muy importante para que muchas más personas lo vean. Nosotros somos muy agradecidos en vivir en esta tierra que justo nos tocó la tierra donde fue el epicentro hace 25 años. Bueno, y agradeciendo también a Doña Dora que nos comparte un cafecito que nos llegó con toda al alma y también por permitirnos también esta conversa con Manuel y Samuel. No.
De aquí no salen. De aquí porque aquí no puede, el hueco más hondo. Acá arriba, aquí era un hueco. Estamos muy entierrados, llenos de barro, porque estamos en el lugar específico donde ocurrió el epicentro del terremoto de hace 25 años, del 25 de enero de 1999. Nos arriesgamos, la verdad, pero es una forma también de entender las características de esta tierra. Este ha sido la rasgadura de la tierra que generó el impacto del sismo de 1999. Y bueno, también afortunados de estar en este lugar, en las montañas de Córdoba. Es así como vamos llegando al final de este episodio del 25 desde el municipio de Córdoba, aquí en medio de la cordillera del Quindío. Y bueno, comentarles a ustedes que estamos en el punto exacto donde fue el epicentro del terremoto de hace 25 años. Gracias a los muchachos de la finca con la que tuvimos la oportunidad de compartir en este episodio del 25, que nos guiaron hasta acá. Y bueno, el clima sigue un poco complejo, medio escampó, subimos hasta acá, es muy dificultoso, la verdad venimos pues muy entierrados, pero eso es también lo chévere, lo interesante de sentir ese territorio de vida quindú. Ustedes pueden ver ahí la forma de cómo la fuerza de hace 25 años prácticamente rasgó la tierra, una tierra que es muy evidente que al ser volcánica, al estar todavía esta cordillera en una constante formación, hablando en términos geológicos, es una tierra muy blandita. Acá uno pisa y siente realmente que es una tierra inestable para, digamos, sismos de gran impacto, pero bueno, esa es la tierra también en la cual nosotros nos hacemos presentes. Aproximadamente mide 20 metros de largo, diría uno también más o menos un poco más de 3 metros de altura, el epicentro del terremoto de hace 25 años. Osman, llegamos después de tremenda travesía, llegamos a este punto. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio del 25, Osman. Lucho, Danilo, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, gracias por venir y pues bueno, por aguantar el clima y lograrla, de llegar hasta el punto exacto donde ocurrió el sismo que tanto nos marcó a todos y bueno, y fortuna de encontrar a estos muchachos también que nos compartieron su historia, vista desde otra generación. Muchas gracias a Samuel, a Manuel, que viven en esta tierra, agradeciendo siempre también a nuestro compañero y amigo Danilo Bocanegra, también que hace parte de la producción de este video podcast, el 25, aquí desde el epicentro del terremoto del 25 de enero de 1999. Muchas gracias también a todas las personas que apoyan este proyecto, esta forma también de reconstruir nuestra memoria, de entender también cuál es la pedagogía alrededor del plan de ordenamiento territorial. Estamos en el punto que nos marcó hace 25 años, entonces es la oportunidad también de cómo plantear un ordenamiento territorial de nuestras ciudades, de nuestros pueblos en el Quindío, entendiendo este lugar desde donde nos encontramos. Esto ha sido todo por hoy en este episodio del 25 epicentro del terremoto de 1999. Quien les habla, Luis Restrepo Aristizábal. Y bueno, sigan siempre en sintonía con el 25. Ay,